Así que vamos a empezar ahora viendo, en primer lugar, la importancia de la preparación del bosquejo. La preparación del bosquejo es de suma ayuda para el predicador por varias razones. Ahí ya tenemos en la pantalla. Primeramente, le va a ayudar al predicador a delinear su mensaje siguiendo un argumento lógico. Es importante la preparación del bosquejo para poder seguir una idea, un tema, y ir presentándolo de una manera bien clara y lógica. Si no contamos con un buen bosquejo, lo que vamos a hacer es no dar un sermón, sino dar quizás en un solo mensaje varios sermones, porque no vamos a estar bien enfocados y bien direccionados en el tema que queremos transmitir y la enseñanza que queremos dar. Entonces es muy importante para que nos ayude justamente a seguir un argumento lógico. En segundo lugar, también un bosquejo le ayuda al predicador a seguir la exposición del mensaje, y el bosquejo sirve como una ayuda a memoria. Esto nos va a ayudar a poder recordar bien todo el mensaje, y si por ahí en alguna ilustración o algo que compartimos nos salimos un poquito del tema, el bosquejo nos ayuda a volver a enfocarnos en lo que queremos compartir. Y también va a permitir a los oyentes, a los que están escuchando el mensaje, poder seguir con mayor facilidad el desarrollo del sermón. A mí me ha pasado a veces que he sacado una lapicera, un cuadernito, he querido tomar apuntes, pero realmente me ha costado tanto seguir al predicador porque saltaba de un tema a otro y de otro a otro, y que no veía, no podía, digamos, tomar nota de lo que estaba predicando, porque realmente no seguía un argumento, una lógica, un bosquejo, y solamente podía anotar así algunas ideas y anotar algunos pasajes de la Escritura, pero me era muy difícil. Cuando hay un bosquejo, aún al que escucha el sermón le resulta fácil poder seguirlo. Así que es muy importante que preparemos un buen bosquejo. Y las partes esenciales de un sermón podríamos dividirla en estas 4 partes. Tiene que tener una introducción, un desarrollo, las ilustraciones y al final, bueno, la conclusión, ¿no? Cuando preparamos un mensaje, nosotros en nuestra mente tenemos que tener bien en claro estos 4 puntos. Una introducción. Algunos comparan un sermón, un mensaje, como un vuelo en avión. La introducción es como el despegue, el desarrollo con las ilustraciones es como el vuelo, y después la conclusión es como el aterrizaje, cuando ya llegamos a destino. Y tenemos que trabajar en cada una de estas cosas para poder preparar un sermón bien articulado, bien armado, y que podamos llegar realmente a la mente y al corazón de los oyentes. Usando como una ilustración una escalera, que el mensaje es como una escalera que el predicador utiliza para llevar a los que escuchan el mensaje más cerca de Dios. La idea es que cuando nosotros damos un mensaje, al concluir el mensaje, esa persona pueda experimentar un acercamiento a Dios, una cercanía a Dios, y ahí lo tenemos entonces en el gráfico ese, ¿no? Tenemos el oyente y tenemos a Dios. Y el mensaje es esa escalera que ayuda al oyente a poder acercarse más en cuanto al conocimiento de Dios, acercarse más en cuanto a su comunión con Dios, y ahí tenemos la escalera, digamos, formando la escalera, lo que serían las distintas partes del mensaje, el tema que vamos a usar, el texto, la introducción, el desarrollo, la conclusión, y el mensaje, permitiendo que la persona, después de escucharlo, después de recibirlo, pueda experimentar que esas palabras que han recibido los han acercado un poco más a la persona de Dios. Vamos a pensar entonces ahora uno en estas partes del sermón, y lo primero es la introducción. En realidad la introducción debería ser lo último que se prepara, aunque en un mensaje es lo primero que se dice, pero la introducción debería ser lo que vamos a preparar después que ya
hemos desarrollado el tema, la predicación, el sermón entero, al último pensamos en la introducción, pero a la hora de exponer el mensaje es lo primero que uno va a decir. Y se ha dicho que la introducción es los 5 minutos críticos del mensaje. Es fundamental hacer y preparar una buena introducción. Entonces, la introducción deberá ser, dice ahí, en primer lugar, tiene que ser atractiva para captar el interés del auditorio. O sea, uno tiene que hacer una introducción de manera que el auditorio al escuchar le genere curiosidad, deseos por escuchar lo que va a venir después. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando preparamos una introducción es trabajar para que sea una introducción atractiva. A veces he observado que no se le da mucha importancia a la introducción, o sea, se empieza de cualquier manera o prácticamente hay mensajes que he escuchado sin introducción, pero es importante porque uno en esos minutos iniciales capta la atención del auditorio o la pierde definitivamente, entonces tenemos que darle mucha importancia a cómo vamos a hacer la introducción de un mensaje porque esto es lo que va a captar el interés y el deseo del auditorio de escuchar lo que tenemos para decirle. También tiene que ser una introducción sobria, o sea, no algo vulgar, no algo bajo, y algunos optan por hacer un chiste o darle una nota humorística, y no está mal, pero siempre hay que tener cuidado de que no sea algo vulgar o un chiste así de baja calidad, digamos, simplemente una nota de humor como para, digamos, poder tener química con el auditorio. También la introducción tiene que ser breve. Una introducción larga se transforma en algo demasiado pesado y que va a hacer perder el interés por el resto del mensaje. La introducción tiene que durar unos pocos minutos, tiene que ser breve, algo que va a producir el interés, la curiosidad del oyente, pero no tiene que ser algo demasiado largo. También tiene que ser sugerente. Puede ser una anécdota, puede ser una ilustración, puede ser una pregunta sobre el tema, una cita adecuada, una breve historia que introduzca el mensaje, o tal vez también muchas veces se usa como introducción la explicación del contexto bíblico del pasaje del que vamos a hablar. Y por último también tiene que ser modesta. Dice ahí, fíjense en el Power, dice, no hay cosa peor que pensar por un buen comienzo que el mensaje será importante y profundo y después sentirse defraudado por un buen aperitivo y una mala comida. Tenemos que tener cuidado de no generar expectativas demasiado altas cuando hacemos la introducción y después que el mensaje no colme esas expectativas. Así que tiene que ser interesante, atractiva, despertar la curiosidad, pero no tiene que ser algo que genere una expectativa que después no la vamos a cumplir con el mensaje. El desarrollo, una vez que hacemos la introducción, viene lo que sería el desarrollo. Y el desarrollo del mensaje consta de dos partes principales. Primero está la exposición y segundo la aplicación. Vamos a mirar estos dos puntos. Esto ya sería, una vez que el avión ha despegado, que es la introducción, que hemos captado ya el interés del auditorio, que le hemos propuesto algo que ha despertado su curiosidad. Ahora vamos a exponer el tema y el desarrollo tiene que ver con estos dos puntos, la exposición y la aplicación. La exposición, disculpen, volvemos. Ahí estamos en la exposición, dice, se trata de la presentación del tema mediante el desarrollo del texto a través del bosquejo. El desarrollo deberá sustraer del texto bíblico su enseñanza con la mayor profundidad y despertando en cada punto el interés del auditorio por avanzar en el conocimiento del tema y buscando la dirección del Espíritu Santo en la exposición de la verdad bíblica. Entonces vamos a ir
presentando y desarrollando el tema punto por punto, y la idea es que cada punto vaya creando una expectativa con respecto al punto siguiente, y que el mensaje vaya creciendo, digamos, a medida que se va desarrollando, y en todo esto siempre, tanto en la preparación como en el momento de exponer, tenemos que estar buscando la dirección del Espíritu Santo en la verdad, en la exposición de la verdad bíblica. Entonces, el desarrollo es esa parte donde nosotros vamos a ir exponiendo, explicando, desarrollando lo que hemos extraído del pasaje de la Escritura al auditorio. Y la aplicación es cómo vamos a llevar eso que hemos aprendido a la práctica. A veces es conveniente hacerla como resultado de cada punto, digamos, que hemos explicado. O sea, después de cada punto que hemos expuesto, bueno, explicamos ahora al auditorio cómo eso se va a llevar a la práctica. Esa enseñanza, esas verdades que hemos recibido, ¿cómo hacemos ahora para que eso afecte a nuestra vida, afecte a nuestras decisiones, afecte a nuestra conducta? A veces es mejor hacerlo al final de la presentación. Ustedes van a escuchar, van a ver estas dos formas de hacer la aplicación. A veces al final de cada punto se da la aplicación. ¿De qué manera eso afecta mi vida, afecta mis decisiones, afecta mi conducta? O a veces se hace la exposición de la enseñanza y al final se da la aplicación. No hay mensaje, por bien presentado y preparado que esté, que no tenga una aplicación a la vida, produciendo un medio de reflexión para una consciente y espiritual toma de decisiones santas. De lo contrario, será muy interesante como mensaje, pero poco efectivo como mensaje de parte de Dios a la mente y al corazón del que oye. Recordamos que la palabra de Dios no tiene por finalidad simplemente hacer crecer nuestro intelecto, nuestro conocimiento, sino tiene por objetivo producir transformación en nuestra vida, producir cambios en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que exponer, digamos, las verdades de la palabra de Dios, pero también desafiar a aplicar estas verdades en forma práctica a la vida de los oyentes. Entonces, tenemos que explicar la verdad, pero después tenemos que dar lo que es la explicación. Seguimos, entonces, la aplicación debe tener estas 4 características. Primero, que tiene que ser precisa. Muchas veces damos muchas generalidades y en realidad no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Es como si yo dijera, bueno, tenemos que glorificar a Dios. Ajá, y uno sale y dice, bueno, el mensaje que has escuchado, ¿qué te ha enseñado? ¿A qué te ha motivado? A glorificar a Dios. Pero es algo muy general. Entonces, la aplicación tiene que ser precisa. ¿De qué forma vas a glorificar a Dios? ¿Qué tienes que hacer para glorificar a Dios? Bueno, tengo que orar más, tengo que estudiar más la palabra, tengo que obedecer ciertas áreas de mi vida. Entonces la aplicación siempre tiene que ser precisa, ¿no? Tiene que ser concreta. Tengo que llevar una acción para hacer en mi vida, para aplicar a mi vida. En segundo lugar, tiene que ser personal. O sea, no algo general, la iglesia tiene que hacer esto, todos tenemos que hacer esto, sino algo personal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Cómo este mensaje va a afectar mi vida? Entonces, primero tiene que ser precisa, segundo, personal, en tercero tiene que ser persuasiva. O sea que el mensaje tiene que persuadir, convencer, llevar a la persona al convencimiento de que tiene que hacer cambios y ajustes en su vida y salir con la decisión de realmente aplicar lo que ha aprendido a su vida. Y también tiene que ser piadosa. Esto significa que nos lleva a una vida que honra más a Dios, que agrada más a Dios, que tiene que ver con las cosas espirituales. Yo la vez pasada escuchaba un mensaje
no era en sí malo el mensaje, pero la aplicación al final era que tenemos que cuidar las plantas, cuidar el planeta, y más que un mensaje espiritual, más que un mensaje de la Biblia, parecía más un mensaje del grupo ese Greenpeace que están encargados de cuidar el planeta y todo eso. Entonces, no era mala la enseñanza ni lo que decía, pero un mensaje, un sermón tiene que apuntar a nuestra vida espiritual, a aquellas cosas que responden a la voluntad de Dios y a una vida de mayor intimidad y comunión con Dios. Así que la aplicación tiene que ser precisa, personal, persuasiva y tiene que ser piadosa. Ahora, las ilustraciones. Las ilustraciones constituyen una parte importante del mensaje, pues son como ventanas que arrojan luz sobre la verdad expuesta. Cuando nosotros usamos una ilustración, esto tiene que ser como encender una luz, como abrir una ventana, que hace que lo que estamos exponiendo sea mucho más claro, mucho más comprensible. Entonces las ilustraciones se dan primero para aclarar conceptos. A veces explicamos verdades con definiciones, con palabras que no quedan claras, entonces cuando uno usa una ilustración, hace que esa verdad que hemos querido transmitir y enseñar se haga mucho más fácil de comprender, y la idea de una ilustración es eso, aclarar lo que estamos tratando de enseñar, que quede más fácil de comprenderlo. Yo he visto ilustraciones que realmente, en lugar de aclarar, oscurecen. Uno no termina ni entendiendo ni la verdad que estaban enseñando, ni la ilustración que han querido usar para aclarar esa verdad. Entonces, cuando uno da una ilustración, tiene que ser algo que con solo terminar de redactar la ilustración, el concepto que se acaba de exponer queda totalmente claro y comprensible. La segunda razón que se usan las ilustraciones es motivar al auditorio. Muchas veces las ilustraciones son historias, son anécdotas, son parábolas que motivan al oyente a poner en práctica o aplicar las verdades que se han escuchado o que se han enseñado. Es que primero debe aclarar los conceptos, segundo, debe motivar al auditorio a la obediencia y a la aplicación de lo que se le ha enseñado. Y en tercer lugar, se usan las ilustraciones para impactar con una verdad importante. A veces hemos enseñado algo y no queremos que esa enseñanza se olvide, que sea como esa semilla que cae junto al camino, que viene el diablo, la saca y después ni se acuerda de lo que hemos dicho. Entonces una ilustración lo que puede hacer es fijar una verdad de manera que no lo olvidemos nunca más. Normalmente en un mensaje es difícil recordar, dice que uno recuerda apenas un 10% de todo lo que escucha, y en un mensaje normalmente lo que se recuerda son las ilustraciones. Así que si estas ilustraciones han sido bien usadas, bien aplicadas, bien escogidas, van a servir para aclarar conceptos, van a servir para motivar al auditorio para la obediencia y la aplicación de las verdades, pero también van a servir para fijar en su mente verdades importantes que hemos querido transmitir a través de ese sermón. Un profesor en el instituto, recuerdo, nos decía, hablando sobre las ilustraciones, dice, si vos predicas un mensaje totalmente diferente al que has predicado alguna vez, pero usas las mismas ilustraciones, el auditorio va a pensar que estás repitiendo el mensaje, aunque sea el mensaje diferente. Pero si vos das el mismo mensaje, pero usas ilustraciones diferentes, van a pensar que estás dando un mensaje totalmente nuevo. Y la idea es esta, de que normalmente lo que recordamos de un mensaje, y no nos olvidamos, son las ilustraciones. Entonces, por eso es importante escoger bien las ilustraciones, que aclaren los conceptos, que motiven al auditorio y que hagan fijar en sus mentes aquellas verdades que queremos que no se olviden más después de haber escuchado ese mensaje. Las ilustraciones podrían ser, a la hora de escoger ilustraciones, pueden ser anécdotas,
y aquí hay un paréntesis, como pueden ver ahí, que dice, se debería evitar el exceso de anécdotas personales. Tengamos cuidado en los mensajes, hablar demasiado de nosotros mismos, de que en cada mensaje contamos lo que hicimos en tal lugar, en tal otro, esta experiencia, y resulta que cansamos mucho a la gente porque siempre estamos contando anécdotas de nosotros mismos, y normalmente cuando hacemos esto, siempre consciente o inconscientemente tratamos de que con esas anécdotas vernos mejor de lo que realmente somos. Entonces no podemos ser 100% objetivos, así que evitemos usar demasiadas anécdotas que hablen de nosotros mismos. Tratemos de usar otro tipo de anécdotas. También podemos usar como ilustración acontecimientos de la vida real. Podemos usar algún relato humorístico. Esto tiene la virtud de descontracturar el mensaje y el auditorio, pero recuerden siempre esto, ¿no? El púlpito requiere de equilibrio y sobriedad. Uno puede introducir una nota humorística, algo que haga reír al auditorio. Es un momento, si se quiere, agradable, que nos conecta más entre predicador y auditorio, pero tenemos que tener cuidado de no pasarnos de los límites en el tipo de humor que usamos y también en la cantidad de humor que usamos en los mensajes. Y también se puede usar parábolas, o sea, estos son relatos de la vida, digamos, que ilustran verdades espirituales. Ustedes recordarán que el Señor Jesús fue uno de los métodos preferidos de él. Él constantemente en sus enseñanzas usaba parábolas, historias que eran muy fácil de comprender, que era de la vida cotidiana de los israelitas de su tiempo, a través de las cuales él transmitía verdades espirituales y más profundas. Y eso también podemos nosotros usar, digamos, como un método de enseñanza, que son las parábolas. Avanzamos un poquito más. En todos los casos, las ilustraciones que usamos tienen que ser creíbles. Nunca un relato fantasioso dicho como real tiene buenos resultados, hace perder la credibilidad al resto del sermón. Muchas veces se escuchan algunas anécdotas o ilustraciones que se las cuentan como historias verdaderas o reales, y realmente uno cuando las escucha las ve tan fantasiosas, tan exageradas, que nos hace dudar de que sean reales, y el predicador pierde credibilidad. Así que tenemos que tener cuidado cuando usemos anécdotas, que sean anécdotas, digamos, creíbles, reales, o en todo caso, si queremos usar una hipérbole, que es una figura de lenguaje, bueno, aclaremos que lo que estamos haciendo es usar una exageración para transmitir una idea y no presentarla como algo real. Y las ilustraciones tienen que ser breves también. Así como la introducción tiene que ser algo breve, rápido, dinámico, la ilustración tiene que ser breve. Una ilustración no es una exposición, así que debe ocupar su lugar. Las anécdotas deben ilustrar el sermón y no al revés. Entonces, estos dos puntos son importantes. Las ilustraciones tienen que ser creíbles y tienen que ser breves. Y ahora avanzamos a la conclusión. Entonces tenemos la introducción, tenemos el desarrollo, donde van las ilustraciones, y tenemos la conclusión del mensaje, que puede ser un resumen de lo expuesto. Muchas veces es una de las formas que me gusta terminar a mí, es como hacer un resumen, digamos, de los puntos que hemos visto, para que las personas puedan recordar el mensaje. A veces puede ser un llamado a la reflexión, en caso de evangelismo a la conversión, o en caso de que estamos dando un mensaje a creyentes, a la dedicación de la vida, a la consagración. ¿Se acuerdan cuando Josué le dice al pueblo, escojan a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, o van a servir a Jehová? Bueno, yo en mi casa serviremos a Jehová. Esto, o sea, es un llamado a la reflexión y a una decisión. También puede ser una proposición que ayude a tomar una decisión trascendente,
o un desafío que requerirá una respuesta de la persona. Siempre la conclusión es importante que apunte a la voluntad, que sea un desafío para, frente a lo escuchado, frente a lo aprendido, frente a la verdad que Dios nos ha dado, tomemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a obedecer? ¿Lo vamos a aplicar a nuestra vida? ¿Vamos a tomar las decisiones que esta verdad nos invita a tomar? La parte de la conclusión siempre está enfocada en la voluntad de la persona. La vez pasada hablábamos nosotros que es importante tocar el intelecto, la emoción y la voluntad de las personas a través de un mensaje, y tenemos que entender lo que apunta al intelecto de la persona es la palabra de Dios y las verdades de la palabra de Dios. Cuando nosotros exponemos las verdades bíblicas, la verdad de la palabra de Dios, estamos apuntando a edificar o alimentar la mente, el intelecto. Después, cuando queremos llegar al corazón, normalmente ahí se llega mejor por medio de las ilustraciones. Tocar ilustraciones que van apuntando a mover las emociones y a producir el deseo de vivir o de obedecer eso que se está escuchando. Y la conclusión al final es cuando uno tiene que apuntar a la voluntad, a la toma de decisiones. Ahora tenemos esta verdad, hemos sido, digamos, se ha despertado un deseo en nuestro corazón, bueno, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué acciones vamos a realizar para obedecer esto en nuestras vidas? Vamos a ver algunos consejos para las conclusiones. Primero, es lo que aconsejan muchos de los que enseñan homilética, que nunca se debe terminar en una forma jocosa o trivial. Se puede comenzar, dice, con una nota humorística, pero nunca terminar así. O sea, al principio, para conectarnos con el auditorio, para crear un ambiente más distendido, es bueno comenzar con una nota humorística, pero al final, cuando ya estamos pensando en la verdad bíblica que hemos transmitido y en qué vamos a hacer con esa verdad, bueno, la mayoría coinciden que no es conveniente terminar haciendo algún chiste o algo que motive a reírnos o a distendernos, sino ya es algo más serio que nos tiene que motivar a la obediencia a Dios. Es muy oportuno terminar el mensaje, dice, con un momento de reflexión, invitando a la oración personal del auditorio. O sea, es bueno ya al final que cada uno le podamos dar ese tiempo de entrar en un momento allí de reflexión, de considerar las verdades expuestas y a tomar una decisión frente a eso. También dice que si hay apelación evangelística, nunca debe ser demasiado insistente. O sea, está bien hacer la invitación a aceptar a Cristo, a orar, a recibir a Cristo como Salvador. Hay que hacer una invitación, tal vez insistir una vez más, pero no estar, a veces hay mensajes que duran media hora el mensaje y después media hora están prácticamente empujando a las personas a que acepten a Cristo. Tenemos que saber que esa ya es la obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y nosotros, bueno, les animamos, les invitamos, pero no tiene que ser algo cansador que ya las personas digan, bueno, que ahora vamos a terminar con esto. Y lo mismo pasa cuando dice hacer, digamos, también ocurren los mensajes apelativos o llamados a una mayor dedicación. A veces el mensaje apunta a la consagración, al rendir nuestras vidas a Dios. Y bueno, está bien hacer al final una invitación a desafiar a los hermanos a un compromiso con Dios, pero bueno, tiene que ser un tiempo razonable y no algo demasiado extenso. Predicar es un arte, y ahí tenemos un acróstico, dice que el predicador debe tener, en primer lugar, amor, y esto lo hemos hablado en algunas lecciones anteriores, pero lo repetimos, es importante examinar qué nos motiva a hacer esta tarea, y sería bueno que nos preguntamos por qué lo hago, y que la respuesta sea lo hago por amor, primeramente a Dios, porque amo a Dios, porque quiero obedecerle, porque quiero compartir su palabra,
y también porque lo hago por amor a mi prójimo. Si se trata de un prójimo que no es creyente, bueno, le predico el evangelio por amor para que pueda convertirse, y si es un prójimo cristiano, lo hago por amor para poder bendecirlo y edificarlo con la palabra de Dios. Pero que tengamos cuidado que nuestra motivación sea el amor a Dios y el amor al prójimo, y no nos preocupemos por nosotros ni por nuestras recompensas. Dios es un Dios que siempre paga mucho más de lo que merecemos. Así que dejemos en sus manos que Él nos dé lo que quiera. Nosotros simplemente hagámoslo de la manera correcta y por los motivos correctos. Entonces, la predicación es un arte porque requiere amor, con la A, con la R, responsabilidad. Esto tiene que ver con que tenemos que prepararnos bien, que tenemos que esforzarnos, no estamos haciendo algo de poco valor, de poca importancia, quizás sea una de las cosas más importantes que hacemos en nuestra vida, compartir la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer con responsabilidad. Como decía Santiago, no os hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y ahí no es que está queriendo, digamos, desmotivarnos, sino que nos está queriendo mostrar la importancia y la responsabilidad con la que tenemos que asumir esta tarea, porque si enseñamos la palabra de Dios, si lo hacemos bien, vamos a traer mucha bendición, pero si no enseñamos correctamente y fielmente la palabra de Dios, vamos a estar afectando a muchas personas si tomamos el desafío de la enseñanza. También requiere de testimonio, y esto es que nuestra vida debe respaldar el mensaje. No solo tenemos que hablar con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, y también de entusiasmo. Es algo realmente que lo tenemos que hacer con pasión y no hacerlo por obligación o de una forma fría o apática, sino que tiene que ser algo realmente que se lo hace con entusiasmo y con pasión. ¿Cómo hablar en público? Otra de las preguntas. La vez pasada hemos explicado lo que era la retórica, que era el arte del bien decir, pero esto afectaba tanto a la forma de expresarnos, ya sea escrita o oral. Ahora vamos a hablar de la oratoria, que es el arte de hablar en público. Ya esto tiene que ver con hablar. Y un orador transmite un mensaje y es tanto más eficaz cuando es capaz de transmitir sus ideas con la suficiente claridad y expresividad, de modo que el auditorio lo escuche con atención y sea impactado por su palabra. Un orador, repito, ahí está descrito, dice, un orador transmite un mensaje y es tanto más eficaz cuando es capaz de transmitir sus ideas con la suficiente claridad y expresividad, de modo que el auditorio lo escuche con atención y sea impactado por su palabra. Naturalmente, la acción del Espíritu Santo es primordial y es excluyente, pero es Dios, por eso Dios utiliza hombres consagrados para captar la atención de los que oyen y poder sembrar en sus mentes y corazones la simiente divina. O sea que esto requiere, sin lugar a dudas, la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través nuestro, pero Dios también espera que nosotros hagamos de nuestra parte lo mejor que podemos. Lo que está a nuestro alcance lo tenemos que poner nosotros, y el resto dejarlo en las manos de Dios, que Él es el que va a hacer la obra a través de nosotros. Entonces, hay 5 componentes del estilo de oratoria. Y ya con esto estamos entrando ya en la recta final. Las cosas que necesita tener un buen mensaje hablado es claridad, energía, belleza, imaginación y economía. Vamos a mirar rapidito estos puntos. Lo primero que tiene que tener es claridad. Las ideas en las ideas. Para tener claridad, al expresar ideas, el predicador debe tener claras esas ideas en su mente. O sea, cuando nosotros vamos a enseñar, tenemos que haber estudiado tanto el tema, tenemos que haber investigado tanto, que nosotros mismos tenemos bien entendido lo que queremos transmitir. Si nosotros no lo tenemos bien claro, no vamos a poder transmitir una idea de forma clara. Así que
nosotros tenemos primeramente que tener claras esas ideas. Yo le comento algo, yo cuando preparo un tema, una materia, a veces armo un PowerPoint, vamos a suponer para la materia de homilética, con 300 cuadros. Y después de esos 300 cuadros, elimino más o menos 150 cuadros que al estudiar yo los voy analizando y no los llego a entender bien, no llegan a quedar claros en mi propia mente. Y digo, si yo no los tengo claros, si yo no los puedo entender en un 100%, no voy a poder transmitir esta verdad. Entonces, lo analizo, lo estudio, lo investigo y si no puedo llegar a tener una definición bien clara, directamente voy borrando. Y al último lo que expongo es lo que realmente he llegado a entender bien, que lo entiendo bien y sé que lo voy a poder compartir de una manera clara, sencilla, que todo el que me escucha lo entienda. Entonces, tenemos que estudiar y tiene que estar claro para nosotros para que nosotros podamos transmitir de forma clara a otros. En el lenguaje, para ser claro se debe hablar con propiedad, dominar el lenguaje y tener una gramática correcta. Así que tenemos que trabajar en esto para poder dar lo mejor con respecto a estas cosas. Energía. El segundo punto, la energía, el vigor, el fervor procede de un orador entusiasmado con su mensaje y con el privilegio de transmitirlo y convencido de la verdad de Dios. El entusiasmo se contagia y la apatía también, conduce al aburrimiento y a la distracción. O sea que cuando nosotros transmitimos un mensaje desde nuestro corazón, entusiasmado, convencido de que estamos compartiendo una verdad maravillosa de Dios, eso lo va a percibir el auditorio y va a querer escucharlo. Pero si nosotros mismos estamos indiferentes, apáticos, las personas van a decir lo que tiene que decir no es tan importante y no van a querer escucharnos. Así que tenemos que apasionarnos y eso pasa cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de los caminantes de Emaús cuando Jesús le habla de la Escritura? Que dicen al final ellos, nos ardía nuestro corazón cuando nos abrían la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que hace encender ese fuego en nuestro interior que nos apasiona y que después nos motiva a compartir con esa misma energía y pasión la palabra de Dios. También un mensaje tiene que tener belleza. Se trata de la estética del sermón y su discurso. La elegancia no está reñida con la energía. Que yo le ponga pasión a algo no quiere decir que me pongo a gritar ahí como un loco, sino que tiene que ser algo bien preparado, estéticamente bello. También la belleza es en el trato de los oyentes. A veces las órdenes, el dirigirse descortésmente al auditorio, el tratar al auditorio en forma chabacana, despectiva, no son dignos del púlpito. Yo no sé si ustedes han escuchado de personas que se paran y empiezan a gritar y a retar a los oyentes y los maltratan. Eso no es propio de un predicador de la palabra de Dios. Eso le quita belleza al mensaje y no estamos para eso. Y también en la presentación del sermón. Dice, aunque la misión del mensaje es comunicar, no meramente agradar, un buen mensaje, aunque sea una dura exhortación, debe ser dicha como conviene. Un sermón debe ser siempre estilísticamente elegante, es decir, estar exento de toda vulgaridad y liviandad. Tenemos que preparar un mensaje que tenga belleza en todos los sentidos. También hemos dicho que debía tener imaginación. La imaginación es el puente comunicativo para la transformación de ideas en símbolos familiares. Ahí tenemos que usar nuestra mente, nuestro pensamiento, trabajar. La variedad en la presentación enriquece el mensaje y lo hace atractivo al que lo escucha. Además de ello, dice, la vivacidad con la que se presentan las escenas, las anécdotas y aún las enseñanzas más profundas redundarán en una mayor atención y provocará imágenes mentales en el auditorio que serán difíciles de olvidar. No obstante, la imaginación tiene sus límites y el orador debe tener en cuenta que su mensaje sea creíble. Debe ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O sea, no dejemos que nuestra imaginación vuele tanto que estemos transmitiendo cosas que realmente son fantasías de nuestras mentes. Entonces, usemos la imaginación, pero no exageremos con esto. Y economía.
Economía. Dice, la época que vivimos tan influenciada por las comunicaciones rápidas exige redimir el tiempo, pues la gente y especialmente la juventud no está dispuesta a escuchar divagues, frases altisonantes, sino esencialmente el mensaje en términos claros, concisos y lo más breve posible. Así que la economía, en palabras primero, muchas veces se habla mucho, pero no se dice nada, ¿no? Hay que tratar de hablar lo justo y transmitir lo que queremos transmitir, pero también economía en el tiempo. Debe saber que el predicador, debe saber el predicador que en el tiempo asignado tiene que expresar su mensaje. Y recordemos aquello de que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. A los predicadores especialmente les recuerdo esto. Si el mensaje es bueno, bueno, si además de ser bueno es breve, es 2 veces bueno. Y si el mensaje no es tan bueno y es breve, al menos también le va a agradecer esto el auditorio. Un mensaje también tiene que tener orden, y aquí ya estamos terminando. Se espera que un buen orador presente un mensaje ordenado. Esto significa que sus ideas serán ordenadas y llegarán eficazmente a la mente del oyente. El bosquejo es de gran utilidad para el ordenamiento del sermón. Es importante que cuando preparemos un mensaje tenga un orden, apuntemos hacia un blanco, los puntos vayan todo enfatizando ese objetivo que tenemos, esa verdad que queremos transmitir, y que todo esté armado, digamos, bien ordenado, bien estructurado, para que la mente lo pueda captar, lo pueda recibir y lo pueda recordar después con el tiempo. Y también en el tema de la extensión, que es lo que hablamos, dice, tengamos en cuenta que la percepción normal de un auditorio adulto no va más allá de los 30, 40 minutos. Excepciones, dice, dependiendo del tema, puede ser de 50 minutos, pero ir más allá es hablar sin esperar atención ni comprensión. Con la concentración del oyente se pierde y la fatiga nubla la capacidad mental de oír. Así que tratemos de no ser demasiado largos. Algunos los veo aquí, a la cara de algunos me están mirando como dice, bueno, aplica esto ahora, ya sería bueno que termine porque son las 12, ya te he excedido más de 30 minutos y la concentración me está costando un poco. Entonces, vamos a terminar con este último cuadro. Ahí terminamos. Y los pensamientos del predicador pueden estar bien o mal vestidos. ¿Qué significa esto? Yo puedo haber hecho un buen estudio, haber aplicado una buena hermenéutica, o sea, haber interpretado bien el pasaje, tener un buen mensaje, pero ahora el sermón, el bosquejo, es lo que le va a dar el ropaje a esa verdad que he extraído de mi estudio, de mi esfuerzo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque podemos vestirlo bien o mal. Entonces, se deben tener en cuenta estos asuntos. Primero, el uso correcto del idioma. Tenemos que darle la libertad a algunos hermanos a que si en algún momento solemos usar alguna palabra de manera incorrecta, que nos corrijan. Tengamos la humildad de decirle, mira, si alguna vez ves que estoy usando una palabra mal, una frase mal, lo que fuere, corregime. Tenemos que usar de forma correcta el idioma. El uso de terminología bíblica, en esto tenemos que tener cuidado. Es importante usar la terminología bíblica, pero si estamos a un auditorio que no está acostumbrado a esta terminología y la usamos, tenemos que explicarla bien para que entiendan de qué estamos hablando. Hay términos que entre los que ya somos creyentes de algunos años nos resultan familiares, conocidos y los entendemos bien. Pero hay algunos que son muy nuevos, que son términos que es como si le estuviéramos hablando en chino básico. Entonces tenemos que explicar el significado de la terminología bíblica. Un trato gentil con el auditorio, tenemos que ser educados, tenemos que ser amables, tenemos que tratar bien al auditorio. Tenemos que usar la acentuación y el énfasis, el manejo de la voz. No tiene que ser algo todo tranqui, así que nos produce un sueño, ni estar constantemente gritando que nos aturde y salimos todos embotados. Y nuestra predicación tiene que ser con naturalidad y honestidad. No es que cuando nos subamos al púlpito de repente nos transformamos y ahora tenemos una voz así medio de ultratumba porque parece que es más espiritual. No, seamos naturales. Tenemos que hablar como hablamos siempre
y tenemos que ser honestos, estar compartiendo la verdad que creemos, que nos esforzamos por practicarla, por obedecerla, y no tratar a través de nuestro mensaje de crear una imagen de nosotros mismos que no es verdadera, que no es honesta, simplemente queremos impactar, eso no sirve de nada. Tenemos que tener naturalidad y honestidad. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar ya trabajando en cómo preparar un mensaje, cómo estudiar un texto, cómo armar un bosquejo, las distintas partes, y creo que todo esto que hemos venido viendo durante estas 3 clases ahora va a tomar más importancia y relevancia cuando en la semana que viene ya miremos cómo vamos a enfocarnos en la preparación de un mensaje. Va a ser la última clase, así que espero que se preparen y que la disfrutemos. El Señor los bendiga y le doy libertad a Carlito, a Diego, para que cierren con una oración.